Oremos nuevamente. Señor, danos oídos para oír. Que tu gracia sea sobre nuestras vidas, Señor. Eso precioso que viene del cielo, Señor, para cambiar nuestro corazón. Que nuestro corazón sea permeable a tu palabra. Y estemos atentos, Señor, para recibirla y ser librados y ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy lo prometido es deuda, así dicen, y hoy quiero tratar el tema de la ilegitimidad en nuestras vidas. Hay preguntas que nosotros nos hacemos, yo me vivo haciendo preguntas. No porque cuestione a Dios, pues muy lejos está de hacerme preguntas el cuestionar a Dios, sino el preguntarme, porque eso me ayuda a buscar. Cuando uno sabe qué quiere buscar, lo va a encontrar. Entonces, una de estas preguntas es ¿por qué a nosotros nos cuesta llegar a donde Dios nos prometió que hemos de llegar? ¿Por qué nos cuesta llegar a la meta? Y una de las cosas que tenemos que entender que en lo espiritual todo es absolutamente legal, todo es legal. Entonces nosotros tenemos que ver qué hay de ilegal en nuestras vidas, qué hay de lo que es ilegítimo. Entonces, te hago esta pregunta, por ejemplo, porque tú has nacido de nuevo, ¿verdad? Y antes de haber nacido de nuevo, tú creías que eras hijo, ¿verdad? Algunos nada más dijeron amén. ¿Sí? ¿Cuándo te diste cuenta que tú eres hijo de Dios? Cuando recibiste al Señor en tu corazón como Señor y Salvador. Eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad, recibieron el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces entendemos que nadie es hijo de Dios hasta que no le recibe. ¿Sí? Vemos la legalidad. Uno puede decir, no, yo soy hijo de Dios. Qué bueno, dilo todo lo que quieras, pero un hijo de Dios es engendrado por Dios. Así dice luego en Juan 1:13, que aquellos que le recibieron, Dios les engendró, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. ¿Sabes por qué eres hijo de Dios? Porque fuiste engendrado. Amén. A ver, parece que no te gusta tanto. Es que, ¿sabes por qué eres hijo? Porque tienes los genes de Dios. Él te engendró. Hago entonces otra pregunta. ¿Alguien puede ser perdonado si no perdona a su hermano? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Porque ese es uno de nuestros problemas. No perdonamos a nuestros hermanos y creemos que Dios nos va a perdonar. Ese es uno de los engaños más grandes que tiene la cristiandad. Se da el lujo de no perdonar a su hermano. Te hago esta pregunta, ¿todavía estás enojado por algo que hizo tu hermano en algún momento de su vida contra ti? ¿Todavía estás enojado? ¿Todavía estás ofendido? Y si somos sinceros, capaz que encontramos que sí. Pero nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Y le decimos, Señor, perdóname cuando pecamos. Y el Señor no nos puede perdonar. Pero tu palabra dice, Señor, que si yo confieso mis pecados y me aparto de ellos, alcanzo misericordia. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que si no perdonas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. Y eso no lo dice una vez, lo dice muchas veces. ¿Podemos entender a qué me refiero con el tema de lo legal?
Entonces, te hago otra pregunta. ¿Puede alguien estar en las bodas y no estar vestido de bodas? Entonces, de ahí surgen tantas cosas para charlar, ¿verdad? Porque la iglesia en lo general cree que va a ser arrebatada. Pero el vestido que tiene, ay, arrugas, manchas, roturas. Pero a mí Dios me lleva. Quiero que entendamos lo que es lo legal en lo espiritual. Vemos que en la palabra aquel que no estaba vestido de bodas, mandó a sus siervos, lo ataron a ese y afuera. ¿Sí? Entonces será bueno que nosotros vamos cambiando nuestra forma de pensar. Entonces, hoy lo que quiero tratar es si nuestro espíritu entró a nuestro cuerpo en forma legal. Porque si no lo entró, la palabra dice que es ilegal. Entonces, cuando la forma en que entramos a este mundo, porque el Espíritu fue enviado cuando Dios le preparó un cuerpo, ¿verdad? Ahí entró nuestro espíritu que estaba junto a Dios, fuimos enseñados por el Padre y entramos. Ese cómo entramos es lo que va a marcar la diferencia si tenemos un espíritu legítimo o ilegítimo. Bueno, el espíritu es legítimo. Estoy hablando de nuestra condición delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si hemos entrado como Dios dice que se debe entrar, aunque eso no dependió de nosotros. Nadie escogió nacer, es algo que Dios lo decidió. Y usó a un hombre, a una mujer, que el esperma del varón fecundó el óvulo de la mujer y allí vino un espíritu, ¿sí? Repito, ¿cómo fue ese engendramiento? Es lo que hace que sea legítimo o ilegítimo. Pero la palabra usa otra palabra que es muy fuerte, bastardo, dice. El solo escucharlo a uno se le estremece todo. Y eso también provoca que uno se niegue a reconocerlo. Entonces, no sabes que ese no era, pero bueno, está parecido. Deuteronomio 23:2, que ya lo citamos ayer, hoy lo vamos a explicar más. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación, no entrará en la congregación de Jehová. La palabra que usa para bastardo es manser. Significa bastardo, hijo ilegítimo, hijo de un padre judío y una madre pagana o viceversa, hijo de incesto. Es decir, el cómo fue engendrado, cómo fue concebido, es lo que provoca esto, una maldición. Y en esa maldición viene un espíritu que se instala o pone receptores desde el momento en que fuimos concebidos. Y dice acá hasta la 10ª generación. Entonces ayer les decía, a ver, ¿cómo fuiste engendrado? No, mamá y papá estaban casados, dirán algunos, y otros decían, ni conozco a mi papá, mi mamá es una mamá soltera, o fui el producto de tantas cosas que pueden ser. El hecho es que el cómo, que no ha dependido de ti, el cómo fue, dio lugar a que se establezca probablemente una maldición. Y si eso ocurrió, entonces un espíritu de bastardo o de ilegitimidad ha venido y se ha instalado o ha puesto receptores para que luego esa ilegitimidad esté aflorando en nuestras vidas. Entonces, somos inocentes en una medida, pero
El tema es que lo tengo que tratar, porque de eso se trata, porque el Señor viene a restaurar. Ese es su propósito. Quizás uno dice, ¿y por qué si Dios, que una de las palabras proféticas es que el Señor, sí, desde la eternidad nos conoce, desde la eternidad nos amó, desde la eternidad pensó en nosotros, ¿sí? ¿Crees eso? Entonces van a surgir preguntas. Y Señor, y entonces, como haciendo, no entiendo. Y entonces, ¿por qué nací como nací? ¿Verdad? No sé si te preguntas eso en este momento. Es que el Señor escogió lo vil, lo necio, lo despreciable, lo que no era. Dice que nosotros somos vasijas de barro para contener su gloria, para que la gloria sea de Él y no de la vasija, ¿verdad? Y aún así quizás nos rascamos la cabeza, pero no entiendo, sigo sin entender. Mira, había una prostituta que se casó, ¿sí? Y generaciones posteriores nació uno de sus descendientes de alguna relación ilegítima. Y le pusieron de nombre David. Tú lees el Salmo 51 y cuando David trata su iniquidad, dice, en pecado me concibió mi madre. Listo, hay un espíritu de bastardo en él, pero estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso explica mucho en nosotros, ¿verdad? Es que si nosotros por ahí renegamos de algo, veamos a David y decir, realmente es para que la gloria sea tuya, Señor. Amén. Entonces, no reniegues de tu origen, pero sí trátalo. ¿Sí? Porque todo está en el perfecto plan y voluntad de Dios, aunque a veces no lo entendemos para nada, pero debo creerlo. Si no lo entiendo, no importa, pero lo creo. En algún momento lo entenderé. Amén. Entonces dice la palabra, el mismo versículo, te lo leo en la versión internacional, no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Y vemos, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, ningún hombre nacido de padres que por la ley se les ha prohibido casarse, eso es yugo desigual. Ya estamos hablando de cuando un cristiano se une. Cuando dos personas que no son cristianas se unieron, bueno, no hay un yugo desigual, los dos son igualitos. Pero en el Señor uno tiene que tomar mucha atención, porque si se une y da a luz hijos en un yugo desigual, esos hijos van a padecer muchísimo. Porque una cosa es que uno no sepa y otra cosa es que sabiéndolo lo haga. No es lo mismo. Ayer hablábamos con la pastora Katy y decía que Dios, me hacía recordar este pasaje, que Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia, ¿verdad? Bueno, pero ya tan ignorantes no somos. ¿Sí? Entonces las consecuencias no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay veces uno se guía por lo que siente. Ay, es que estoy tan enamorado, enamorada, depende. Piensa en tus hijos, lo que puede acarrear sobre ellos. Amén. Dice, sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, no podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Pero en nosotros, para que lo entendamos, presta atención. Está diciendo que no podremos entrar al reino. De eso está hablando. Cuando un hijo es ilegítimo,
o es bastardo, ya sé que suena horrible, le cuesta entrar al reino. Es decir, su mente no puede llegar a cambiar. Porque tiene algo dentro que continuamente está estorbando para que un metanoeo profundo se provoque en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, quizás podamos darnos cuenta si en nosotros, porque hay cosas que nos cuestan tanto. Y está dando una evidencia, un síntoma de algo que puede haber estado obrando en nosotros y llegó el tiempo de deshacerlo, que es ahora. Amén. Cuando hay este tipo de maldición y hay este tipo de espíritu, entonces las cosas cuestan para permanecer en la congregación. Sé sincero contigo mismo. ¿Te cuesta a veces periodos de tiempos en tu vida que te cuesta estar en la congregación? ¿Sí? ¿Habrá periodos de tiempo en que piensas en irte? ¿O habrá periodos de tiempo en que ya te fuiste? Es justamente esta maldición. No podrá entrar, no podrá permanecer. Cuando estamos bien con el Señor, cuando nuestra vida está sana, cuando nuestra vida es restaurada, nosotros decimos y le predicamos a los demás y le decimos, mira, no hay nada mejor que estar en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y después somos nosotros los que estamos fuera. Y quiero que puedas entender el por qué. Porque hay algo en nosotros que todavía no fue tratado, no fue ministrado. Y algo que aún es muy, muy duro. Un bastardo no tiene herencia. ¿Recuerdas cuando David va a ser ungido como rey? Le dice Samuel a Isaí, trae a tus hijos. Y trajo a sus hijos. Ay, será este, será este, será este. Ninguno. Y Samuel le tiene que... ¿No tienes algún otro abajo de la alfombra que te dé vergüenza? Cierto, usted David. No tenía herencia. Ni siquiera su padre lo consideraba hijo. Sí era hijo porque lo había engendrado, pero no lo consideraba. ¿Me sigo dando a entender? Entonces nosotros, si algo está ocurriendo en nuestras vidas que tenga que ver con esto, pues es el momento de ser sanados. Entonces el Señor, así como para David, ¿sabes que a David le preparó la medicina? A su mal. Un día especial preparó su vida para que él fuera restaurado. Y mandó a un hombre de Dios, a un Samuel, alguien que era legítimo. Y le ungió. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahí fue hecho hijo. En el Antiguo Testamento no decían a Dios Padre, pero David sí. Porque él había sido literalmente restaurado. Entonces, él va a restaurar esa forma en que nosotros entramos a este mundo, esa forma en la que nosotros fuimos engendrados. Y para eso está la liberación, está la adopción, está la santificación, está la ministración de la palabra, está la ministración de la paternidad. Y cuando hablo de adopción, es un acto profético que se debe hacer. Un paréntesis, ¿sí? Cuando nosotros leemos en la Biblia que somos adoptados por Dios, ¿sí?
En el castellano nosotros sabemos muy bien qué significa adopción, ¿verdad? Pero en el griego es totalmente diferente. La adopción no es que Dios no te engendró, pero te adopta. No. La adopción es un título de tan alto rango que Dios otorga a sus hijos. La adopción es aquel cuando el padre menciona a su hijo y le da como una legalidad para que ese hijo represente a su padre y actúe legalmente en el nombre de su padre y haga negocios, haga transacciones en el nombre de su padre. Ese es el título de adopción, aunque para nosotros significa otra cosa. Y hay veces cuando nosotros leemos lo que está escrito y lo leemos con el entendimiento de lo que significa en nuestra palabra, bueno, dejamos de entender las cosas. Pero vuelvo a esto, tú eres hijo, no porque fuiste adoptado. Sería genial que todos lleguemos a tener el título de adopción. No, tú fuiste engendrado, no adoptado. Repito, tú fuiste engendrado. ¿Sí? Tú eres engendrado. ¿Dios qué es? Espíritu. ¿Y tú qué fue engendrado? Tu espíritu. Por eso eres hijo. Amén. Y sabes, quizás en otro momento podríamos hablar del tema de la adopción. Es tremendo eso. Llegar a que Dios diga, sí, este es mi hijo, yo le doy el título de adopción. Lo que Él diga es como que yo lo diga. Lo que Él decrete es como que yo decrete. Amén. Entonces yo quiero ser adoptado recibiendo ese título. Amén. Bien. Es tan importante el tema de esto que Dios como cuida. Entonces dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Hijos. Entonces el Señor viene y dice, a ver, tú te has casado, pero tu cónyuge no es todavía del Señor. Entonces yo voy a hacer que tú que eres creyente, pero ya estás casado, me has conocido a mí, ya estabas unido en matrimonio a tal persona. Entonces yo voy a hacer que el poder, porque Dios es todopoderoso, es impresionante. Él hace de que los hijos que son engendrados en esa condición, que el esposo o la esposa que no es creyente quede en condición de santo, santificado. Entonces los hijos son santos. Los hijos que engendra son santos. Amén. Bien, vamos bien entonces. ¿Cómo fuimos engendrados? El bastardo no puede entrar. Entonces hay otra parte. Yo dije que un espíritu entra o un receptor es colocado en nosotros cuando fuimos engendrados. Presta atención. Hebreos 12:8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En la versión que me compartía el pastor anoche en la LBLA, dice ilegítimo. Acá en la Reina Valera dice bastardo. Mira, ¿qué está diciendo? Que si Dios nos deja sin disciplina, es porque dejamos de ser hijos y somos bastardos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que ocurre eso? Presta atención, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis, presta atención, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque aquel hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, ya lo habíamos leído, pero te lo menciono de vuelta, la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En la nueva tradición judía dice, todos los hijos legítimos soportan la disciplina. Así que los que no lo hacen, eres un mamzer, que es lo que vimos en hebreo, ¿sí? Un bastardo y no hijo. Entonces, debo entender esto. Puede ser que haya entrado un espíritu de bastardo en cuando nosotros fuimos engendrados, o puede haber sido puesto un receptor. Entonces, cuando tenemos un espíritu o un receptor, llega el momento en que tenemos que ser disciplinados. A ver, mamá y papá, disciplinaste a tus hijos y los amas un montón, ¿verdad? Pero hay veces le tuviste que levantar la voz, dar un chaschi. Así dice mi hijita. Porque a veces uno le da a elegir, o haces bien o chaschi. No, sí, hago bien. Pero nos cuesta, hago esta pregunta íntima, estamos tú y yo, no hay nadie más. ¿Te cuesta la disciplina? Entonces, si yo no acepto la disciplina, yo estoy renunciando a ser hijo. Lo pongo de esta manera para que me entiendas mejor. Cuando hay un matrimonio que se formó y, por ejemplo, el varón se casó con una mamá que ya tenía un hijo porque era mamá soltera o porque fue viuda o porque se separó, lo que sea, llega un momento en que ese hombre pasa a ser el padre de los hijos de su esposa, ¿verdad? Entonces llega un momento en que tiene que disciplinarlo porque él es el padre, es el varón de la casa. Y el hijo le dice, vos no sos mi papá. ¿Quién sos vos para decirme algo a mí? Bueno, es exactamente lo mismo. Si uno reconoce a Dios por Padre, yo voy a aceptar su disciplina. Pero si yo no lo reconozco, a la primera disciplina, ya reniego. ¿Has renegado alguna vez? A ver, ¿cómo es que renegamos? Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno, si yo me congrego, si yo diezmo, si yo te sirvo, ¿por qué a mí? No es justo. ¿Alguna vez le dijiste? Entonces podemos entender ahora este pasaje. Si yo no acepto su disciplina, Dios dice, bueno, tú no me aceptas a mí por padre, entonces yo no te acepto como hijo. Y a ver, ¿no te da ahí un escalofrío? Igual no voy a dejar de ser hijo porque Él me engendró. Pero en cuanto a la legalidad, sí. En cuanto a la herencia, sí. Dejo de ser. ¿Qué tema? Da cosa. Entonces, cuando hay un receptor o hay un espíritu, eso va a crear una influencia para que uno actúe en necedad, en rebeldía, en obstinación, y terminamos siendo como dice en hebreo, mamzer. Mira, cuando entré al ministerio estoy obviamente bajo la cobertura del apóstol
Oh, cómo fue de hermoso, cuánto me gocé. Y yo le decía al pastor Marco, pastor, necesito que nos visiten, necesito que nos disipulen, necesito esto. Nada. Entonces iba a Guatemala para el retiro de verano y salía de los hermanos. Hermano, yo quiero ir a visitarte. Le voy a pedir permiso al apóstol. El apóstol decía, no. Así la cara. Y después así, pero hubo, no sé, muchos hermanos, o sea, como 5 hermanos que decían, yo quiero ir a visitarte. El apóstol decía, no, no, no. Él es mi papá. Sí, papá, está bien, no entiendo, pero eres mi papá. ¿Qué pasa si yo hubiera renegado? Entonces, llegó el tiempo en que después, por ejemplo, el pastor Matías y la pastora Katy decían, apóstol, ¿puede venir Gustavo? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora yo reconozco, bueno, no es que dice, yo me imagino, ¿sí? Pero es que la cosa ahora es legal. Es como que a veces tenemos que dar la prueba, la medida, decir, a ver, yo, porque todos decimos, sí, Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Acepta su disciplina? Tus padres espirituales, cuando te disciplinan, cuando te corrigen, me voy, allá no me dicen nada. Allá son mejores. Es que un padre corrige a su hijo. Un padre tiene que disciplinar a su hijo. Es parte de crecer. Y nos cuesta ser disciplinados. Nos gusta ser disciplinados. No a nadie. Pero acá no dice la palabra que recibamos con gozo. No, dice si soportamos. Si soportas. El tema es soportar. Si uno soporta es porque cuesta. ¿Sí? Entonces aprendamos. Y cuando tu pastor, tu pastora te diga algo que no te gusta, y hay veces encima, ay, disculpen, pero hay veces yo lo digo de mala forma. Peor todavía. Se enojan más. Espero que tú no hagas lo mismo, porque hay veces, no justifico lo que está mal en nosotros como pastores, pero hay veces no nos sale tratar bien. Porque es difícil, hermanos. Es difícil pastorear un rebaño como el que nos toca pastorear. Así que en paciencia, en obediencia, aprende a soportar esa disciplina, porque te va a traer bendición. Amén. Vamos ahora a esto. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Yo estudié esta palabra, hace mucho que el Señor me viene dando esta palabra, ministré esta palabra, y yo pensaba, no, pero mamá, papá, acta de matrimonio, bien, soy legítimo. Ahí zafé. Pero cuando estaba este año viendo de nuevo esta palabra, dice hasta la 10ª generación. ¿Qué significa? Que puedo tener hasta, si voy para atrás, 1032 ancestros, del cual yo vengo, y tú vienes, que es muy probable que sí, haya engendrado a algún hijo fuera del matrimonio, fuera de lo legal. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? Diga, estoy hablando de mí, sí, así que no tienes problema. ¿Qué eres? ¿Qué soy? Cuesta decir bastardo, ¿verdad?
A mí me cuesta un montón. No significa que lo soy, significa que puedo serlo. Porque a veces uno no tiene una información de nuestros ancestros y más si vamos hasta la 10ª generación. ¿Conoces los nombres de tus bisabuelos? ¿Y de tus tatarabuelos? ¿Y de tus retatara? ¿Verdad que no? De tus abuelos. Tenemos que hacer memoria. Y sobre todo si no lo vimos con vida. Entonces, es probable. Y ese probable puede ser que hay un receptor o hay un espíritu que está creando, está formando que yo tenga lo que tenga. Porque tenemos necedad, torpeza, obstinación, rebeldía y podemos seguir contando. Porque hay un receptor. Pero yo no tengo la culpa, pero está. Entonces yo tengo que buscar que esto se quite. ¿Por qué? Porque si no, entre las cosas que me va a estar afectando es que me va a costar mucho. Pero usted, pastor, costará entrar al reino, costará entrar a la congregación. Y no solamente afecta tu vida, sino a la de tus hijos. Entonces, yo tengo que estar tratando estas cosas. Mira, una de las condiciones de los síntomas es que no acepta un engendramiento espiritual. No acepta la palabra. Si lo dijo, sí. Por eso es que muchos tienen. Sí, porque el pastor de algún lado dijo tal cosa, eso sí. Lo que usted dice, pastor, eso no. Porque dijo tal cosa. ¿Quién? ¿Pero quién es tu pastor? ¿Yo o...? Bueno, eso le digo a mis ovejitas, ¿no? Acá no pasa. No pasa mucho. Porque fulano dijo, porque mengano dijo otra cosa. ¿Y tu pastor qué dijo? Porque el que es responsable no es el pastor que predica por internet. El que va a dar cuenta por tu alma no es esa persona porque ni te conoce. El que va a dar cuenta es tu pastor, tu pastora. Amén. Entonces viene el Señor y dice, someteos a ellos. ¿Sí? ¿Cómo un hijo se somete a su papá, a su mamá? ¿Sí? Entonces empieza a ver a tus pastores con otra visión. Es que es muy duro mi pastor. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Porque te va a sacar bueno. Peor sería que te deje así como estás. Entonces otro de los problemas es que no permite ser reeducado. Para mí es así, pastor. Discúlpeme, para mí es así. Yo hablo del diezmo. No, para mí no es así. Es que yo no digo cómo es para mí, yo digo lo que dice la Biblia, no es lo mismo. No reconocen las autoridades que Dios ha instituido. Porque hay algo que está afectándonos. Nos cuesta, debemos quizás sincerarnos con nosotros mismos. Entonces esa generación, nuestra próxima generación, nuestros hijos, le va a costar. ¿Dónde están tus hijos? ¿Están aquí? Qué bueno. ¿No están aquí? ¿No están aquí? ¿Qué les pasa? No es que eres tú el culpable, pero algo pasa. Porque eso se va aumentando, es como
Literalmente, ese espíritu de bastardo está reinando en la tierra en este tiempo. Antes se buscaba lo legal, hoy bueno, nos juntemos, tengamos hijos y si no funciona nos separamos. Esa es la mentalidad de ahora. Ni pensamos en los hijos. Otra de las cosas es que va a incurrir en pecado sexual. ¿Por qué tiene receptores de eso? En desorden sexual. Porque el espíritu que afecta buscará perpetuarse y afectar tu vida y la de tus generaciones. Entonces, imagínate, si tú ya fuiste engendrado con ciertos receptores y engendras a tus hijos y le añades receptores, a tu hijo le va a costar más de lo que a ti te costó. Tendrán orgullo, y les impedirá reconocer su condición y buscar su restauración. Es un tiempo de, mira, Dios me ha enviado para restaurarte, para sanarte, para ministrarte. No me digas porque quizás me duele, pero quizás alguno pensó, yo ni me pienso ministrar. Sí. ¿Qué tengo que andar yo contando mis cosas? Bien. Pastor, usted me estuvo leyendo la mente. No, nada que ver, es que los conozco a los espíritus. ¿Cómo obran? Sí, yo no. Vos si querés, a vos sí te hace falta. Eso le dice la esposa al esposo. A vos te hace falta. Falta que le diga bastardo, pero... o al revés, ¿verdad? A vos sí te hace falta. Mira, yo estoy bien. Yo tengo una buena comunión con Dios. No me congrego mucho, pero... Ay, qué especial que somos, pero sí creo que es a causa de. Somos muy especiales, pero hay cosas que afectan nuestras vidas. Mira, las condiciones es que como consecuencia, como síntoma de ser un ilegítimo, un bastardo, hay afecciones económicas. Ahí ya levantamos la mano casi todo. Afecciones económicas, problemas en el orden familiar, el no tener control en algunas áreas de nuestra vida. Serán impedidos a recibir herencias. ¿Costará o recibirla o costará que sea reconocida esa herencia? Generalmente son hijos rechazados, abandonados, adoptados, criados por otros, porque es maldición obrando. A mí no me crió mi mamá, murió cuando yo tenía 7 meses. No me crió mi papá, me abandonó. A mí me crió otro y gloria a Dios por la mujer que Dios. Ustedes me hacen poner sensible. Pero son síntomas, no es normal. Mi esposa fue dada en adopción. Son cosas más que evidentes. O a veces no eres tú, pero a tu papá o a tu mamá le pasó eso. Y en este tiempo, como dije anteriormente, ese espíritu de ilegitimidad reina, porque provoca todo lo que está pasando. Entonces es el tiempo de romper esa maldición, es el tiempo de redimir. Dios creó maravillosos planes, poderosos planes, para que nosotros seamos sanados. Jesucristo fue a la cruz para anular esas maldiciones que han operado sobre nuestra vida. Amén. Entonces nosotros vamos entrando un poquito más. Romanos 8:15, nueva traducción judía, dice:
porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para someteros de nuevo al temor. Espíritu bastardo de esclavitud. Yo lo voy a relacionar. Me tomo este atrevimiento para que podamos entender más. Esclavitud sexual, emocional, pobreza, fármacos. Hay gente que no puede dormir si no toma sus pastillitas. Esclavos de estas cosas. No nos dio espíritu de esclavitud. Nos dio otro tipo de espíritu nuestro Padre. Pero se manifiesta el otro espíritu que ya teníamos. Porque todavía no se anularon cosas en nuestra vida. Perdón, es que ¿cuánto pasé? Es que estoy adelantando esta tecnología. ¿Puedes ir a la 18? Va más rápido. No nos fue dado espíritu de temor. El temor es lo opuesto a la fe, no es tan solo tener miedo. El temor es algo opuesto a la fe, entonces nos cuesta creer. Creemos para el otro, pero nos cuesta creer para nosotros mismos. Creemos que Dios puede sanar a la otra persona, pero nos cuesta creer que Dios nos va a sanar a nosotros. Porque hay algo reinante, algo que está actuando desde antes. No fue dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero antes había un espíritu de esclavitud, antes había un espíritu de temor. Hay que deshacer esa legalidad, porque si no esos receptores, esa condición de ese espíritu en nosotros nos cuesta creer. Creemos que Dios le puede dar una casa al hermano que lo necesita, pero a nosotros qué difícil, ¿verdad? Nos cuesta creer para el otro, para uno mismo. Para el otro, no, porque sabemos que Dios es poderoso, nosotros le predicamos, ten fe, hermano, ten fe. Dios es todopoderoso, Él lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y después uno dice, ¿y yo? ¿Y yo, Señor? Incredulidad, desconfianza. Y otra de las cosas que se manifiesta es un espíritu profano. El espíritu profano prefiere las cosas del mundo. Prestemos atención a lo que Dios nos habla por profecías. Obviamente que las examinemos a todas y retengamos lo bueno, pero prestemos atención. Hoy la palabra profética nos hablaba que no busquemos las cosas de esta tierra, porque no somos de esta tierra. ¿Amén? Y ese es un síntoma de ser profano. Lo profano viene por ilegitimidad. No valora lo sagrado. No se consagra. Es como Esaú. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Son síntomas de lo que puede estar obrando. Eso trae también un espíritu de rebeldía, autosuficiente, no escucha, es orgulloso, gobierna su vida y no da lugar al Espíritu Santo para ser guiado. No hay temor, no hay temor. Yo he conocido hermanos a quien amo mucho, que han sufrido muchísimo, porque escogieron
con quién llevar a cabo su vida. Y nosotros le dijimos, con todo respeto, mira, busca del Señor. Yo no creo que sea el tiempo, yo no creo que sea esa persona. Obviamente que ya estaban metidos, porque así pasa, ¿no? Se enamoran hasta acá y después dicen que el Señor me bendiga. No, Él va a bendecir su voluntad en tu vida. Entonces debo consultarle al Señor. Y después las cosas no funcionaron y sufrieron muchísimo, cuando se podrían haber ahorrado tanto sufrimiento si hubieran consultado al Señor. ¿Es esta la persona? Porque es algo muy, muy trascendente con quien tú vas a formar tu vida, tu familia. Señor, es tal persona. O tu trabajo. ¿Es este, Señor, el trabajo? O tu carrera. Señor, ¿es esto lo que tengo que estudiar? Ser guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Estos son hijos. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Dejémonos guiar por el Espíritu. Cuando ese espíritu está afectando, va a traer divisiones familiares. Porque busca perpetuarse, busca fortalecerse. Van a buscar que las rupturas familiares, divorcios, con el propósito de que sus padres se separen y alguno tiene que abandonar a sus hijos. Aunque lo siga viendo, es una forma de abandono. Eso da lugar a un espíritu de ilegitimidad. Entonces dice la palabra que viene el Señor y dice, porque Dios tiene la medicina, su palabra es medicina, ¿verdad? Para toda nuestra vida, para todo nuestro cuerpo. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dios tiene propósitos, planes de restauración para tu vida. Entonces, si no se quita ese espíritu de bastardo, va a estar afectando tu presente, tu futuro y tus generaciones. ¡Qué tremendo! Yo quiero ser libre y quiero que tú lo seas. Bueno, yo ya empecé a tratarme y también a mi esposa. Porque si no, ese espíritu tiene legalidad de permanecer en las generaciones hasta la 10ª generación, afectando muchas áreas de nuestra vida. Veamos, quedan 7 minutos. Hablábamos de David. Si no te voy a leer todo, tú ya lo conoces a los pasajes, ¿verdad? Cuando David no es reconocido por su papá, no es reconocido por sus hermanos, todos los menospreciaban, ¿sí? Hasta que el Señor, porque este es el caso de alguien que fue concebido en pecado. Si hay alguien en tus ancestros que fue concebido en pecado, si tú fuiste concebido en pecado, y si tú concebiste en pecado a tus hijos, hay medicina de parte de Dios. Y lo podemos ver en David. David era un hijo bastardo. Había sido concebido en pecado y lo dice él. No son conjeturas. Salmo 51, te lo cito de vuelta. El Señor dice, en pecado me concibió mi madre, soy ilegítimo en definitiva. Entonces llegó el momento en que Dios envió un hombre, ¿sí? Samuel, y lo unge. Paso esto por el tiempo, ¿no? Ya ustedes lo han leído. Sí, el tema es que Dios viene y restaura. Y dice que Samuel 16:1 dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Eso le dice al profeta, a Samuel, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá.
desde ese entonces, cuando él fue, ahí se rompió, ahí se anuló la maldición de ser un ilegítimo, de ser un bastardo. Y él lo hizo delante de sus hermanos y delante de su padre. Dios restauró a David delante de todos. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre David. Es como cuando el Señor es bautizado y se abren los cielos y dice: este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Eso ocurre porque ahí se rompe lo ilegítimo y se tiene que romper en nuestras vidas. ¿Por qué usó el aceite? Está bien, era la forma de ungir, sí, pero también leemos en Isaías 10:27, acontecerá, dice la palabra, en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre, el aceite pudre. Amén. Es algo, ¿sabes? Es algo que tú debes buscar. No es que yo voy a venir con aceite, sí, sería bueno, lo podría hacer, pero lo que realmente va a agradar a Dios es que tú vayas delante de tu pastor, de tu pastora, y le digas, si tú entiendes cómo fuiste engendrado, porque este tipo de ministración es para los que fueron engendrados en pecado, ¿sí? La unción tiene que pudrir ese yugo de cómo fuimos engendrados en pecado, ¿sí? Entonces ir a tu pastora y decir: pastor, yo lo reconozco, pastora, yo lo reconozco, como mi padre, como mi madre. Únjame con aceite para que el yugo se pudre en mi vida. Amén. Otro caso, porque este es ya el caso de un yugo desigual. Si tú recuerdas, José cuando estuvo en Egipto le pusieron la esposa. Cásate. No, que yo quiero una... No, te casás con mi hija, dijo el faraón. ¿Sí? Y él tuvo 2 hijos con esa mujer que ni sé cómo se llama. Entonces llega el momento, porque hay una maldición, que no haya yugo desigual. Entonces, acá te leo lo que dice Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieron de ellos en la 3ª generación, son 30 ancestros, no entrarán en la congregación de Jehová. Bajó. En el otro era 10ª, acá como los egipcios, o sea, fue con los egipcios. Dice el Señor, hasta la 3ª no van a entrar. Es lo mismo, pero más chiquita la maldición. ¿Sí? No entrarán hasta la 3ª. 30 ancestros pueden estar afectando la vida de un yugo desigual. ¿Sí? Entonces tú conoces, viene el Señor y Jacob les va a dar paternidad. Entonces pone a los hijos de José, se los leo, dice Génesis 48:12. Entonces José tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó sobre sus rostros en tierra. Esta es otra adopción, poner a una persona entre las rodillas. ¿Sí? Así se hace. Sara iba a tomar al hijo de Agar entre sus rodillas, ¿verdad? Y lo iba a tomar como propio. Pero Dios le dijo, no va a funcionar eso, pero acá sí. Los tomó entre sus rodillas. José los agarró y los tomó de las rodillas de su padre Jacob, a Efraín y a Manasés. Y acá luego en el 14 dice, Israel extendió. Ahora mira qué interesante. ¿Sí? Porque la palabra habla de Jacob y habla de Israel. Es la misma persona, pero es la misma persona que se mueve en 2 dimensiones. ¿Sí? Acá era Israel, príncipe de Jehová.
Jacob no tenía herencia, Israel sí. Impresionante. ¿Sí? Israel es el príncipe de Dios, es el que forma, él es el padre que forma Israel. Entonces dice, Israel extendió su derecha, su mano derecha, y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Dice, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. ¿Sí? Y dice, luego les dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuados en ellos mi nombre. Les dio herencia. En ellos, al ángel que me guardó, que en ellos sea perpetuado mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Génesis 48:5 dice, ahora presta atención, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Esto dice Israel, son míos, tú los engendraste, pero son míos. Así como son Rubén y Simeón, serán míos. Entonces nosotros hoy vemos y hay una tribu, no hay una tribu de José, hay una tribu de Manasés, hay una tribu de Efraín. Quiero darte esto para que lo puedas entender, porque es tan importante la paternidad, porque la paternidad te da herencia. Parece que no te interesa mucho. Te repito, si eres ilegítimo no tienes herencia, pero si eres legítimo, tienes herencia. Amén. Entonces, tu llamado, tu ministerio está un poco ligado a eso también, a que tú tengas padre espiritual. Así que ya hemos hablado mucho. Llegó la hora. Ponte de pie, por favor. Sabes, yo siempre digo lo mismo. Las cosas en el Señor funcionan por fe. Supongamos que estemos diciendo, Señor, te pido que me bendigas. Y estás así. O lo dices, ¿sí? Pero tu actitud no está mostrando tanta fe. ¿Sí? Si tú le dices, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Nos ponemos como escarabajo, hasta los pies levantamos, con tal de recibir, ¿verdad? Porque las cosas se reciben por fe. Y todo nuestro cuerpo, no solamente nuestra boca, refleja nuestra fe. Cuando vamos al tema de la liberación, es lo mismo. Un espíritu, en el griego, la palabra es neuman. ¿Sí? ¿Y qué significa neuman? Espíritu. ¿Qué más? Aire. Pues de ahí vienen los neumáticos. Aire. ¿Sí? Y a ver, y si yo tengo un aire, aire suena más bonito que espíritu inmundo, ¿verdad? Tengo un aire inmundo. ¿Qué harías para que salga? ¿Sí? O toser. O lo que te venga. El hecho es que a mí me da vergüenza. Qué especiales que somos. A veces va a salir como un vómito. Bueno, no usen la alfombra, nada más. Pero es que quiero que salga.
¿Sí? Si nadie te está mirando. ¿Viste el hermano? Oh, ahí le salió. No, está más preocupado que vos por su propia situación. Entonces que no te preocupes, estás tú solo aquí, no hay nadie, una administración. No hay nadie más, estás tú y el Señor. Entonces, si tú sientes algo, déjalo salir. ¿Sí? Si sientes que como, fuérzalo. Tienes que ser libre. Entonces, primero tengo que tratar lo que hay en mi corazón. Si hay rebeldía, obstinación, orgullo, tantas cosas que tenemos y no hemos aceptado la disciplina de Dios. Esa es que eso generalmente está mostrando que hay receptores, por eso hemos hecho lo que hemos hecho y hemos pensado y hablado lo que hemos pensado. Entonces, cierra tus ojos por un momento y trata tu vida delante del Señor. Y pídele perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Por haber sido orgullosos, obstinados, necios, por no haber recibido la disciplina aún de nuestros padres que nos engendraron naturalmente, de nuestros pastores, del Señor mismo cuando nos quiere disciplinar y nosotros no los recibimos, no soportamos. Entonces, Padre, venimos ante ti en esta mañana a pedirte perdón, Señor, porque hemos actuado neciamente, locamente. Quizás no nos dimos cuenta, pero quizás sí. Y te pedimos perdón, Señor. Por favor, perdónanos. Hoy quiero que estés sobrando en mi vida. Hoy quiero que estés deshaciendo toda obra del diablo. A eso has venido tú, Señor, a deshacer las obras del diablo. Y quiero decirte, y el Señor nos dice, y vosotros haréis las mismas obras que yo y aún mayores. Entonces yo vengo en esta mañana humildemente a estar haciendo las obras de mi Señor, a deshacer las obras del diablo, porque tú también te levantarás para deshacer las obras del diablo. Amén. Pídele perdón, síguele pidiendo perdón. Recuerda eventos donde tú fuiste ese tipo de persona que no aceptó la disciplina, de papá y mamá, que no aceptó la disciplina de quien te crió, que no aceptaste la disciplina de quien te formó espiritualmente, que no aceptaste la disciplina de Dios. Momentos especiales donde tú renegaste de eso. Pídele perdón, hoy es tu día. Hoy es tu día que esto se rompa. Pídele perdón. Y si el tiempo no te alcanza, síguele pidiendo perdón en tu intimidad. Continúa tú con la administración. Señor, venimos ante ti y nos humillamos ante esta nube de testigos de toda ofensa que hemos cometido contra ti, Señor, de no haber aceptado ningún tipo o algún tipo de disciplina sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú preparaste este día para traer libertad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaro que la maldición de ser un ilegítimo o un bastardo es anulada porque Jesucristo nuestro Señor fue a la cruz para anular esa maldición y hoy está siendo anulada. En el nombre poderoso de Jesús vengo anulando toda maldición que ha venido de tus ancestros, que ha venido de tus padres y que tú quizás también has traído sobre tus hijos.
La vengo anulando en el poderoso nombre de Jesús, porque Cristo tomó nuestra maldición, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Abraham. En el nombre de Jesús se rompe, quiebra. Mira en tu espíritu cómo se rompe ese yugo, cómo se rompe ese lazo, cómo se quiebra esa maldición. Y ahora en el nombre de Jesús vengo quitando de tu vida todo receptor de hijo ilegítimo. Vengo sacando, expulsando en el nombre de Jesús todo espíritu que está metido desde tu nacimiento, desde tu engendramiento, que se metió en tu ADN, que se metió en lo más profundo de ti, que te gestó, que creció contigo, que se desarrolló contigo, ese espíritu inmundo de ilegitimidad, de bastardo. En el nombre de Jesús a ese espíritu le digo fuera ahora, en el nombre de Jesús, que salga de tu vida, que salga de tu historia, en el nombre de Jesús, que salga de ti, de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Espíritu inmundo, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Todo espíritu inmundo, de bastardo, de ilegitimidad, fuera. En el nombre poderoso de Jesús, fuera. Sale de tu vida, sale de tu vida. Sale ahora, fuera, expúlsalo, échalo fuera de ti. Tú fuiste redimido por la sangre de Jesús. Tú fuiste redimido. Él te compró. Fuera, fuera, se va de tu vida. Este es tu día. Fuera, 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 fuera.